ha sido más difícil, más retador, señor vicepresidente? ¿Negociar los acuerdos en La Habana o venir a capotear aquí la implementación de los acuerdos? Bueno, francamente, las tres etapas son muy difíciles. Buscar la paz ha sido todo un reto de años. Significó hacer la guerra. Hacer la paz y lograr el acuerdo nos llevó a 5 años, un esfuerzo formidable. Y empezar a construir la paz en este primer año plantea unos desafíos de largo plazo y unas metas de corto plazo. Y ahí está, digamos, el gran dilema. ¿Cómo tener victorias tempranas, pero no agotarnos en las victorias tempranas y dejarle al país un legado de construcción de paz estructural, sostenible y duradero? Los acuerdos han sufrido modificaciones en lo que ha hecho el legislativo. Sobre todo ha sufrido cambios fundamentales en lo que es la columna vertebral del acuerdo, que es la Justicia Especial para la Paz. En mi opinión, en lo que ha pasado este año, no hay un ajuste que haya transformado el ADN del acuerdo. Hay ajustes que pueden gustarle o no a las partes, a nosotros o a las FARC, pero esos ajustes, en mi opinión, no desfiguran lo que hicimos en La Habana y, por el contrario, introducen modificaciones que, francamente, son en algunos casos prácticas, en otros serán necesarias, y fundamentalmente, repito, no modifican estructuralmente el acuerdo. Me declaro, digamos, inconforme con lo que está pasando con las circunscripciones especiales alrededor de las víctimas. Me parece que eso está en el ADN del acuerdo. Las víctimas deben estar en el centro del acuerdo y tener representación y posibilidad de estar en el Congreso. Por eso es tan increíble que el Congreso no haya habilitado la posibilidad de que esas comunidades de las que usted habla tengan una representación en la Cámara de Representantes. Yo diría que no nos precipitemos. Es decir, pensar que uno implementa de manera perfecta un acuerdo después de 53 años de conflicto es un imposible. Ese acuerdo tiene un poco más de 526 disposiciones de cumplimiento, según CROC, que es el Instituto de Notre Dame, que hace la valoración de lo que estamos haciendo. Y uno entiende que cumplirlas inmediatamente, de manera inmediata, de manera simultánea, pues realmente es un imposible. Yo lo que diría es que tenemos avances, yo lo que diría es que cada vez más los colombianos entendemos que las víctimas deben estar en el centro del acuerdo para que sean reparadas, para que tengan vocería política y para que sean el punto de ensamble de la reconciliación. Lo importante alrededor de las víctimas fundamentalmente es entender que ellas nos han dado un mandato desde que estábamos en La Habana, y es no detengan este esfuerzo de caminar para que alcancemos la reconciliación, para que no haya más víctimas. Las encuestas muestran la pérdida de confianza de la gente en las instituciones y el Congreso la encabeza. Y esto de las circunscripciones de paz ha caído doblemente mal. Es impedir que las víctimas tengan unas curules temporales, es que además no van a pasar de 8 años. Y lo que muestra es esta cerrazón de los partidos políticos a la apertura democrática, vicepresidente. Pero ahí yo pienso que el presidente Juan Manuel Santos acierta cuando dice, mire, en una democracia es natural la controversia. Y hay controversias de fondo como esta, que las dirime el Poder Judicial, las altas cortes. Aquí tenemos, por fortuna, una democracia vigorosa y operando. Y nosotros nos atendremos a lo que diga la Corte Constitucional o el Consejo de Estado en esta materia. El reto es que la construcción de paz logre que cada colombiano entienda que hay dividendos de paz para todos y que no se trata de una discusión política sobre el papel, sino de una discusión que tiene que pasar a la práctica. Yo digo que llegó la hora de ir a la acción, llegó la hora de abandonar la discusión alrededor del acuerdo y probar que el acuerdo transforma vidas, transforma territorios y nos transforma y proscribe y derrota definitivamente la violencia. Y además tratar de superar lo que ha sido una mentalidad colombiana de años, que los cambios en la Constitución y en las leyes hacen milagros. La verdad, el acuerdo no debe ser un acuerdo estrictamente jurídico, como se ha pretendido transmitir. El acuerdo es un acuerdo político, y eso significa que la política transforma realidades. Y entender que el acuerdo no es un acuerdo para complacer a las FARC o para complacer al gobierno. El acuerdo es un acuerdo que pone fin al conflicto, y en ese sentido ha sido un acuerdo eficaz, en cuanto que paró y silenció los fusiles y la guerra. El acuerdo es un acuerdo que crea un marco de oportunidades al cambio, y en ese sentido queremos corregir errores del pasado con otros acuerdos que pararon la guerra pero no transformaron las condiciones donde se dio esa guerra, y la guerra se regeneró. Y es un acuerdo que fortalece institucionalidad en la medida en que los colombianos estamos opinando alrededor de
el Estado. Todos los puntos del acuerdo, cumplirlos se va a tomar muchos años, hay que tener mucha paciencia y mucha voluntad política. Pero la gente en los territorios, vicepresidente, está impaciente, pasa fácil de la ilusión a la desilusión. Sí, y es natural. Finalmente fueron 53 años de un conflicto armado, más de 336 meses en conflicto. Pero lo que es claro, cuando visitamos las regiones hay unos intangibles que yo los valoro enormemente. Cuando me dicen, vicepresidente, aquí no ha llegado la carretera, no ha llegado el proyecto productivo, todavía no tenemos escuela, pero sabe una cosa, somos libres. Por favor, asegúrenos que nadie va a llegar a copar el espacio de las FARC y ofrézcanos justamente seguridad y justicia, que eso es un cambio fundamental. Y en eso hay verdaderos tropiezos. La discusión con el asesinato de los líderes es que si es sistemático o no sistemático. Pero, ¿qué es lo importante frente a esto que está ocurriendo? Bueno, lo más importante yo diría es reconocer que tenemos un problema. Lo más importante es no desconocer que cualquier líder, defensor de derechos humanos o líder social, tiene que ser protegido para que ejerza su función y protegido en su integridad personal. Y en ese sentido el mensaje del gobierno es claro y categórico, que no haya dudas de que el gobierno condena, rechaza y tiene como prioridad proteger a esos líderes. Y segundo, creo que tenemos que dar pasos hacia adelante para salirnos de una discusión que puede ser ideológica o política en relación con la sistematicidad. Lo más importante es que tengamos un sistema donde haya por lo menos 3 niveles que realmente aseguren esa integridad y esa protección. Un nivel que combata la impunidad, y es un nivel donde la Fiscalía y la Justicia cada vez están dando mayores resultados para que los victimarios sean condenados. Eso es muy importante, que no haya impunidad. 2, que haya medidas protectivas individuales y colectivas cuando se requieran, pero fundamentalmente llenar un vacío que no hemos tenido en el pasado, un sistema preventivo. Y por eso hoy el acuerdo habla de un sistema de alertas tempranas en el territorio, y yo francamente soy optimista de que vamos a prevenir el asesinato para que el Estado no sea un notario de la muerte de estos líderes y llegue después de que los han asesinado. Que no sea reactivo. Frente a otros procesos de paz en el mundo, esto que está ocurriendo no es novedad. Esto de matar y asesinar líderes individualmente es una forma de sabotear lo acordado, lo negociado en los procesos de paz, que siempre mortifica y siempre le va a un sector o al otro. Entre otras cosas porque en un conflicto armado la voz y esos liderazgos están acallados por el conflicto mismo, están silenciados en el conflicto. Sin conflicto armado, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver en Colombia? Una explosión verdaderamente positiva de participación ciudadana y de liderazgos sociales y defensores de derechos humanos en todo el territorio. Y vamos a empezar a ver lo que es un cambio de lógica. La energía que los colombianos empeñábamos en un conflicto armado interno va a ser una energía que hoy se canalizará a través de la manifestación constitucional, de la movilización ciudadana, y en eso no nos podemos equivocar. Tal vez uno de los logros más importantes es la Comisión de la Verdad. Las fuerzas militares estuvieron dispuestas a contribuir a la verdad y aún más, permitiendo que los miembros de la Comisión de la Verdad tengan acceso a los archivos de inteligencia. Este es un paso realmente enorme en el esclarecimiento de esta guerra y de lo que nos pasó. Y es enorme, entre otras cosas, ¿por qué? Colombia no llegó a una negociación con las FARC como resultado de un colapso del Estado frente a esa organización. Colombia no llegó a esa negociación como resultado de tener un poder autocrático, dictatorial, sino que llegó desde una democracia. Y eso significa que desde hace años el proceso de transformación de las Fuerzas Armadas colombianas en materia de derechos humanos dejó a las Fuerzas Armadas para hacer esto, para abrir las puertas y decir, escrútenme, audítenme, que aquí no hay políticas institucionales de violación de derechos humanos. Es probable que nos hayamos equivocado algunos funcionarios efectivos de las Fuerzas Armadas, pero en términos generales aquí estamos. Yo creo que el gran mérito de este acuerdo es que es un acuerdo surgido desde una expresión democrática y desde un Estado que funciona. Y por otro lado, yo diría que también hay que librarnos, y los colombianos lo saben bien. La inmensa mayoría de los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas no tienen pecados ni culpas alrededor del cumplimiento de su deber. Gloria Silvia, yo se lo digo, yo comandé la Policía Nacional 5 años, pertenecí a la Policía Nacional por más de 36 años, y yo puedo decir
estoy libre de pecado y si debo ir a cualquier comisión a explicar cualquier cosa, lo explico, porque la inmensa mayoría de esa estructura institucional lo que hace es cumplir con su deber en el marco de la ley. ¿Hay quien se equivoca? Pues el que se equivoca debe responder. La creación de La Habana en materia de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición pone en equilibrio, yo diría perfecto, esos cuatro pilares para cerrar las heridas de 53 años de conflicto. Y aquí lo que habría que decir es que la Comisión de la Verdad, como está concebida en el acuerdo, no es un órgano judicial, para comenzar. Es un órgano llamado a que la verdad contribuya a sanar las heridas y a reparar y a reconciliarnos. Y por otro lado, hay Jurisdicción Especial de la Paz para que realmente allí vayan personas a asumir compromiso de verdad, a asumir responsabilidad y a recibir tratamiento especial. Y si no lo hacen, pues a recibir un tratamiento. Sí, la Comisión de la Verdad no genera efectos jurídicos, pero obviamente que las verdades de la Comisión de la Verdad van a alimentar la Justicia Especial para la Paz y a la inversa. Esto no va a estar desconectado. No va a estar desconectado, pero realmente esta comisión no es el único órgano de cierre del conflicto armado como sucedió en otros acuerdos, donde esa comisión era una mezcla de jurisdicción más espacio para la verdad. Aquí yo de lo que estoy seguro es que la comisión tendrá un papel formidable para cerrar heridas, para reencontrarnos los colombianos, para admitir errores del pasado, pero no para seguir mirando el pasado, sino construyendo el futuro. Este es un proceso muy largo, cuyos resultados no se pueden ver inmediatamente, pero hay asuntos que sí son de corto plazo. ¿Cuál cree usted que es el más urgente? La vicepresidencia se mueve sobre una premisa fundamental, y es que todo nuestro esfuerzo, después de la firma del acuerdo, nos debe llevar a que la paz sea irreversible. Y lo que hemos dicho es que la paz sea irreversible significa que, primero, que haya administración de justicia, y por lo tanto asegurarnos de que todo el andamiaje normativo, constitucional, legal, para que comience a funcionar la Jurisdicción Especial de Paz, es un imperativo. Justicia. 2, seguridad en los territorios. ¿De qué vale tener un fin del conflicto con las FARC si otros actores criminales realmente siguen martirizando y amenazando a las comunidades y asesinándolas? La seguridad, por lo tanto, es transversal. Y ya llevamos 2 elementos, justicia y seguridad. Y el tercero, victorias tempranas en la transformación del territorio. Son pequeñas cosas que los campesinos y esas comunidades están esperando, que haya un puesto de salud, que haya 10 kilómetros de una vía terciaria, que haya proyectos productivos sustitutivos de la coca. Y yo diría que en eso estamos avanzando, y estamos avanzando probablemente en la parte y en la fase que es invisible, cuando considera lo que ha pasado con los PEDETs. Los PEDETs tienen en su origen un elemento fundacional, diría yo, que es la participación comunitaria. Eso ha llevado a que el gobierno llegue a cerca de 11.000 veredas para iniciar asambleas veredales, de las cuales ya se han agotado un poco más de 5.000, con enorme participación de esos campesinos que están diciendo lo que necesitamos aquí es esto y aquello, y la prioridad la están fijando ellos. No queremos proyectos que realmente sean la imposición de un gobierno centralista que no conoce las necesidades de la población. El mundo entero está pendiente y valora mucho más el proceso de paz que aquí en el país, ¿no es cierto? Porque es inédito, tiene cosas absolutamente que están midiendo que resulten, que se den para poderla replicar en otros acuerdos de paz. Bueno, yo aprovecharía su programa, Gloria, para invitar a los colombianos a que hagamos una doble valoración del proceso. ¿En qué sentido? Este proceso, cuando uno lo mira en dimensión histórica, realmente es inédito y tiene una gran capacidad transformadora. Cuando lo mira en el día a día desde la coyuntura, encuentra muchas dificultades. Yo diría que el equilibrio está en elevarnos por encima un poco de la historia y ver lo que estamos haciendo, que al final es proteger la vida de los colombianos y no repetir la historia triste de 53 años que se llevó la vida de 260.000 hombres y mujeres de Colombia que fueron asesinados en esa guerra. Y en el día a día, no perder de vista el entusiasmo que hay que tener para en la cotidianidad superar el problema del día a día, pero conectando la visión histórica con la visión del presente.